25 de septiembre del año 1066, campo de batalla de Stamford Bridge, Inglaterra. Más de 300 vikingos noruegos yacen destrozados sobre el barro ensangrentado. El rey Harald Hardrada, el guerrero más temido de Escandinavia, ha caído con una flecha atravesando su garganta. Su hermano de batalla, Tostig Godwinson, agoniza con el cráneo partido en dos por un hacha sajona. Alrededor de ellos, cientos de guerreros nórdicos se desangran lentamente, con heridas que harían vomitar al cirujano más experimentado de nuestros días. Brazos cercenados, costillas expuestas al aire, vísceras derramadas sobre la hierba. Pero aquí está el misterio que nadie te ha contado. Muchos de estos hombres no murieron ese día. Contra toda lógica, contra toda probabilidad médica, sobrevivieron a heridas que matarían instantáneamente a cualquier soldado moderno sin un quirófano. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué conocimientos ancestrales poseían estos guerreros que desafiaban a la muerte misma? Lo que estás a punto de descubrir sobre la medicina vikinga cambiará por completo todo lo que creías saber sobre estos conquistadores del norte. Porque los vikingos no solo dominaban el arte de matar, dominaban algo mucho más poderoso, el arte de sobrevivir. Para entender el milagro de su supervivencia, primero debes comprender la brutalidad absoluta de las batallas vikingas. No estamos hablando de heridas superficiales o cortes menores. Estamos hablando de un nivel de violencia que haría que un soldado moderno cayera en shock traumático instantáneo. Las espadas vikingas, afiladas hasta la perfección en forjas de acero al carbono, no cortaban limpiamente, partían huesos, desprendían extremidades completas con un solo golpe descendente. Las hachas de batalla, el arma favorita del guerrero nórdico, estaban diseñadas específicamente para penetrar cráneos y romper costillas. Un hacha bien colocada podía atravesar un yelmo de hierro, hundir el metal en la cabeza y dejar expuesto el cerebro palpitante. Las lanzas no eran mejores. Con puntas de hierro forjado de hasta 30 centímetros de largo, perforaban el torso atravesando pulmones, hígado y estómago, dejando heridas infectadas que supuraban durante semanas. Y luego estaban las flechas. Miles de flechas llovían sobre los campos de batalla, atravesando gargantas, perforando ojos, clavándose profundamente en abdómenes. Los arqueólogos han encontrado esqueletos de guerreros vikingos con hasta 5 puntas de flecha incrustadas simultáneamente en sus cuerpos. Pero aquí está lo que nadie te dice. Muchos de estos hombres sobrevivieron. Contra todo pronóstico médico, contra toda lógica biológica, siguieron viviendo años después de heridas que cualquier cirujano moderno declararía mortales sin intervención hospitalaria inmediata. ¿Cómo? Porque los vikingos poseían un conocimiento médico que la historia ha mantenido oculto durante siglos. Un arsenal de técnicas quirúrgicas, remedios herbales y procedimientos de emergencia que rivalizaban con la medicina de civilizaciones mucho más avanzadas. El secreto de la supervivencia vikinga tenía un nombre: Leiknir. Estos eran los curanderos de batalla, figuras tan respetadas en la sociedad nórdica como los propios jarls y reyes. No eran chamanes supersticiosos ni brujos improvisados. Eran médicos, cirujanos de campo entrenados durante décadas en el arte de mantener vivos a los moribundos. Las sagas nórdicas están llenas de referencias a estos sanadores legendarios. La saga de Olaf el Santo cuenta una historia fascinante. Cuando el rey Olaf Tryggvason necesitaba elegir un médico personal, reunió a todos los candidatos y les ordenó extender sus manos. Uno por uno, el rey palpó las palmas de cada hombre, buscando las manos más suaves y delicadas. ¿Por qué? Porque sabía que solo las manos entrenadas en el tacto preciso, sin callosidades de guerra, podían realizar las suturas microscópicas y manipulaciones delicadas que salvaban vidas.
Eligió al hombre con las manos más suaves de todo el reino, pero no necesitamos depender solo de las sagas. La arqueología ha confirmado lo que los textos antiguos ya nos decían. En múltiples tumbas vikingas se han descubierto kits quirúrgicos completos, escalpelos de bronce con hojas tan afiladas que aún podrían cortar tejido hoy. Pinzas de precisión diseñadas para extraer puntas de flecha alojadas profundamente en músculos, sierras óseas con dientes microscópicos para amputaciones limpias, agujas curvas de hueso pulido para suturas. Estos no eran instrumentos primitivos, eran herramientas médicas que cualquier cirujano medieval respetaría. Y había una distinción crucial en la sociedad vikinga. Los Leiknir masculinos se especializaban en trauma de batalla, heridas físicas, cirugía de emergencia, pero existían también las Volva, curanderas femeninas que dominaban los remedios herbales, las pociones y los tratamientos para infecciones y envenenamientos. Juntos formaban un sistema médico dual, una red de conocimiento que cubría tanto lo físico como lo espiritual. En la era vikinga, el conocimiento médico no era solo respetado, era poder absoluto. Un buen curandero valía tanto como 20 guerreros en batalla. Porque ¿de qué sirve un ejército de conquistadores si todos mueren desangrados después de la primera batalla? Imagina la escena. El campo de batalla todavía humea con el calor de la sangre derramada. Un guerrero vikingo yace en el barro con una herida profunda en el muslo, la arteria femoral cortada por el filo de una espada sajona. La sangre brota en chorros rítmicos con cada latido de su corazón. Tiene quizás 3 minutos antes de perder la conciencia, 5 antes de morir desangrado. Es aquí donde los Leiknir demostraban su verdadero valor. La primera técnica era brutal en su simplicidad. Limpieza inmediata. Mientras el guerrero aún estaba consciente, el curandero vertía agua fría directamente sobre la herida abierta, arrastrando tierra, fragmentos de metal y tejido muerto. Si había fuego cercano, agua caliente. ¿Por qué funcionaba? Porque el agua eliminaba los contaminantes que causaban gangrena mortal días después. Pero detener la hemorragia era la prioridad absoluta. Aquí entra la segunda técnica, la milenrama, conocida como Achillea millefolium. Esta planta, que crecía silvestre por toda Escandinavia, era el arma secreta de los curanderos vikingos. El Leiknir machacaba rápidamente puñados de milenrama fresca entre sus manos, creando una pasta verde y viscosa. Esta pasta se presionaba directamente dentro de la herida abierta, taponando la arteria sangrante. La ciencia moderna ha confirmado lo que los vikingos sabían empíricamente. La milenrama contiene compuestos hemostáticos naturales, alcaloides que aceleran la coagulación sanguínea hasta 5 veces más rápido que el proceso natural del cuerpo. La tercera técnica complementaba la anterior, cataplasmas de múltiples hierbas machacadas, aplicadas en capas. Yantén para propiedades antisépticas, Angélica para reducir inflamación, Artemisa para prevenir infección. Cada capa era presionada firmemente, creando un vendaje vivo que no solo detenía el sangrado, sino que comenzaba activamente el proceso de curación. Pero cuando las heridas arteriales eran demasiado severas, cuando ni siquiera la milenrama podía detener el flujo, los vikingos recurrían a la cuarta técnica, la cauterización, un hierro de espada calentado al rojo vivo en las brasas de una hoguera. El Leiknir presionaba el metal incandescente directamente contra la arteria abierta. El siseo era instantáneo. El olor a carne quemada invadía el aire, mezclándose con el hedor metálico de la sangre. Los gritos del guerrero podían escucharse a cientos de metros, pero funcionaba. El calor extremo sellaba los vasos sanguíneos mediante la coagulación instantánea de proteínas, creando un tapón de tejido carbonizado que detenía incluso las hemorragias más catastróficas. Era agonizante, pero era supervivencia.
Estas técnicas de los primeros minutos determinaban quién viviría y quién moriría. Pero esto era solo el comienzo. Lo peor estaba por venir, porque detener la hemorragia era apenas el primer desafío. Ahora venía la verdadera prueba: mantener vivo al guerrero durante las semanas de recuperación, cuando la infección, la fiebre y la gangrena acechaban en cada herida maltratada. Una vez estabilizado el herido, comenzaba el verdadero trabajo quirúrgico. Los Leknir no solo detenían hemorragias, realizaban procedimientos que muchos cirujanos modernos considerarían imposibles sin tecnología hospitalaria. Empecemos con las suturas. Cuando un corte de espada abría el abdomen o el pecho, dejando expuestos músculos y órganos internos, el curandero tenía que cerrar la herida rápidamente para prevenir infección y shock. Los vikingos utilizaban dos tipos principales de materiales de sutura: fibras vegetales, trenzadas de lino o cáñamo para heridas superficiales, y para las heridas más profundas, algo mucho más revolucionario: intestinos de animales. Sí, los mismos intestinos que usaban para fabricar cuerdas de arcos se convertían en hilo quirúrgico. Los intestinos de oveja o cerdo se limpiaban meticulosamente, se secaban parcialmente y se cortaban en tiras delgadas, pero resistentes. Este catgut primitivo tenía una ventaja extraordinaria: era bioabsorbible. El cuerpo lo descomponía naturalmente durante la cicatrización, eliminando la necesidad de remover puntos posteriormente. Las agujas eran obras de arte en sí mismas. Excavaciones arqueológicas han revelado agujas quirúrgicas de hueso pulido tan fino como un cabello, con ojos perforados microscópicamente. También se encontraron agujas de bronce curvadas, diseñadas específicamente para penetrar tejido muscular profundo sin desgarrarlo. El Leknir pasaba estas agujas a través de los bordes de la herida en patrones de costura que cualquier cirujano reconocería hoy. Puntos simples, puntos en cruz, suturas continuas. La técnica requería manos extraordinariamente firmes y años de práctica. Pero las suturas eran apenas el comienzo. Los vikingos también dominaban la reducción de fracturas con una precisión que desafía la creencia. La evidencia arqueológica es innegable. Esqueletos de guerreros vikingos muestran fracturas de fémur, tibia y húmero perfectamente cicatrizadas, con los huesos realineados con precisión milimétrica. ¿Cómo lo lograban? Cuando un guerrero sufría una fractura completa, el Leknir primero administraba grandes cantidades de hidromel fermentado, el alcohol primitivo que servía como anestésico. Una vez que el guerrero estaba semiconsciente por la intoxicación, venía el momento brutal. El curandero tiraba con fuerza de la extremidad fracturada, realineando manualmente los fragmentos óseos hasta que encajaban correctamente. Los gritos podían escucharse incluso a través de la embriaguez del hidromel. Luego, el hueso era inmovilizado con tablillas de madera atadas firmemente con tiras de cuero. La Gunnlaugs Saga Ormstungu describe precisamente este procedimiento cuando el guerrero Hrafn sufre la amputación de su pierna en combate, un testimonio literario de prácticas quirúrgicas reales. Y hablando de amputaciones, aquí es donde la cirugía vikinga alcanzaba su punto más extremo. Cuando una extremidad estaba demasiado destrozada, cuando la gangrena comenzaba a extenderse hacia el torso, cuando no había otra opción que cortar o morir, los Leknir realizaban amputaciones de emergencia. Las sierras óseas de hierro encontradas en tumbas médicas eran instrumentos diseñados con un solo propósito: cortar a través del hueso humano. El procedimiento era rápido y brutal. Primero, un torniquete de cuero se apretaba por encima de la zona de amputación. Luego, el curandero cortaba la carne con un escalpelo afilado, exponiendo el hueso. Finalmente, la sierra atravesaba el fémur o el húmero en menos de 1 minuto. Cauterización inmediata con hierro al rojo vivo sellaba los vasos principales.
El índice de supervivencia era sorprendentemente alto, considerando la ausencia total de antibióticos o esterilización moderna. Pero las técnicas quirúrgicas eran solo la mitad de la ecuación de supervivencia. La verdadera magia de la medicina vikinga residía en su farmacopea herbal, un arsenal de plantas que crecían silvestres en los bosques y campos de Escandinavia. Los Leiknir conocían exactamente qué hierba usar para cada tipo de herida, cada síntoma, cada etapa de recuperación. Ya hemos hablado de la milenrama, esa planta milagrosa que detenía hemorragias masivas gracias a sus compuestos hemostáticos naturales. Pero había otras 4 hierbas que formaban el núcleo de la farmacia vikinga. La angélica, conocida como la hierba de los ángeles, se machacaba hasta formar una pasta espesa que se aplicaba directamente en apósitos sobre heridas abiertas. Sus propiedades antisépticas naturales mataban bacterias que causaban infección, funcionando como un antibiótico primitivo, pero efectivo. El llantén, esa planta humilde que crece en casi cualquier terreno, era la primera línea de defensa contra cortes menores e infecciones superficiales. Sus hojas contenían compuestos antibacterianos tan potentes que los curanderos simplemente las masticaban para liberar sus jugos y las aplicaban directamente sobre heridas recientes. La ortiga, temida por sus pelos urticantes, se transformaba en un antiinflamatorio extraordinario cuando se hervía. Los guerreros con articulaciones hinchadas por golpes de batalla bebían infusiones de ortiga que reducían la inflamación interna dramáticamente. Y finalmente la artemisa, la planta más misteriosa de todas. Se usaba para problemas digestivos cuando los guerreros heridos desarrollaban infecciones estomacales, pero también tenía un propósito espiritual. Protección contra espíritus malignos que los vikingos creían causaban enfermedades. Pero las hierbas solas no eran suficientes. Los Leiknir preparaban ungüentos complejos mezclando hierbas machacadas con grasa animal derretida, creando pomadas que podían almacenarse durante meses. Y aquí viene algo extraordinario. Los vikingos también usaban miel de abeja como agente antibacteriano, una práctica que los antiguos egipcios habían descubierto miles de años antes con Imhotep, el primer médico conocido de la historia. La miel se untaba generosamente sobre vendajes de lino que luego se embebían en infusiones herbales concentradas, creando un sistema de curación de múltiples capas. Pero aquí está el giro que nadie espera. Toda esta ciencia práctica estaba entretejida con rituales mágicos y runas curativas. Los vikingos no separaban lo físico de lo espiritual. Un curandero no solo aplicaba milenrama en una herida, también cantaba invocaciones a las diosas de la curación mientras trazaba runas específicas sobre el vendaje. No era superstición ignorante. Era una comprensión holística de que la mente del paciente afectaba su recuperación física. La fe en la magia complementaba la efectividad real de las hierbas. Esta era la verdadera genialidad de la medicina vikinga, la fusión perfecta entre conocimiento científico empírico y ritual espiritual, entre la farmacia natural y el poder de la creencia. Pero quizás te estés preguntando, ¿realmente funcionaba todo esto? ¿O es solo romanticismo histórico? La arqueología tiene la respuesta definitiva. Los esqueletos de guerreros vikingos encontrados en excavaciones por toda Escandinavia cuentan historias de supervivencia que desafían toda lógica médica. Se han descubierto cráneos con evidencia clara de trepanación craneal, ese procedimiento extremo donde el curandero literalmente perfora un agujero en el hueso del cráneo para aliviar presión intracraneal causada por traumatismos severos. Y aquí está lo asombroso. El hueso muestra regeneración alrededor de los agujeros, lo que significa que estos guerreros no solo sobrevivieron a la cirugía, vivieron años después.
Guerreros con fracturas craneales que habrían causado muerte cerebral instantánea en nuestra época sin neurocirugía moderna, caminaban, luchaban y morían décadas más tarde de causas completamente diferentes. Los arqueólogos también han encontrado evidencia de odontología primitiva, dientes con limado intencional para tratar caries profundas, prevención de abscesos mortales que podían infectar la sangre. Cuando comparas las tasas de supervivencia vikingas con otras culturas medievales de la misma época, los números son impactantes. Los guerreros nórdicos sobrevivían a traumas que mataban sistemáticamente a soldados francos, sajones o eslavos. Los vikingos no solo conquistaban tierras con sus hachas y barcos dragón, conquistaban algo infinitamente más poderoso, conquistaban la muerte misma. Y ese conocimiento, esa fusión de ciencia práctica, farmacia natural y determinación inquebrantable, fue quizás su arma más letal de todas. Si esta historia te sorprendió, espera a descubrir cómo los vikingos navegaban sin brújula por océanos desconocidos, usando cristales polarizadores que detectaban la posición del sol incluso bajo cielos completamente nublados. Técnicas que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué otra técnica vikinga quieres que revele en el próximo video? Sus métodos de construcción naval, sus tácticas de combate imposibles, o quizás sus rituales funerarios que aterrorizaban a toda Europa. Escríbelo abajo. Y si quieres más historias que desafían lo imposible, suscríbete ahora mismo a Vikingos sin censura. Aquí no contamos leyendas. Revelamos la verdad brutal que la historia ha mantenido oculta. Nos vemos en el próximo video, guerrero.